Buenos días o tardes. Mi nombre es David Suez y les voy a presentar la disertación de mi trabajo final de máster, el cual es un estudio de caso de un tratamiento cognitivo-conductual de un trastorno por ansiedad generalizada. Empecemos con la justificación. La razón número uno por la cual escogí hacer este estudio es por la alta prevalencia de pacientes con trastorno por ansiedad generalizada en consulta. Cada vez me topo con más pacientes que llegan con problemas de ansiedad y creo que esta es una perfecta oportunidad de llevar la teoría a la práctica y de evaluar la eficacia de las técnicas aprendidas a lo largo del máster. Los objetivos son los siguientes. El objetivo general es disminuir la sintomatología asociada al trastorno de ansiedad generalizada a través de técnicas cognitivo-conductuales. Y los objetivos específicos cumplen con este objetivo general, al brindar herramientas de regulación emocional, al llevar un registro de pensamientos para trabajar la reestructuración cognitiva y al llevar a cabo un entrenamiento en solución de problemas. También se va a aplicar dos instrumentos, el inventario de ansiedad de Beck, conocido por sus siglas en inglés como BAI, y la escala del trastorno de ansiedad generalizada, conocida también como GAD-7. Estos dos instrumentos se van a aplicar pre y post intervención para comparar los resultados y así determinar si se encuentran mejoras significativas. A continuación les presento los antecedentes. Una definición básica es que el trastorno por ansiedad generalizada es una condición psicológica caracterizada por preocupación excesiva sobre diversos aspectos de la vida cotidiana. Es importante señalar que interfiere en muchas áreas de la vida, como lo laboral, lo social, lo personal y hasta la salud física y mental, y puede llegar a provocar discapacidad funcional. De hecho, es la sexta causa de discapacidad laboral a nivel global. Los trastornos de ansiedad son los trastornos más comunes. En el 2019, aproximadamente 301 millones de personas lo padecían, de los cuales 58 millones eran niños o adolescentes. También se presenta con mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Y a partir de la pandemia del COVID-19 se observó un incremento notorio en la prevalencia. También es importante señalar que el trastorno de ansiedad generalizada cuenta con una alta comorbilidad con otros trastornos mentales. El más importante es la depresión, pero también con otros trastornos del estado de ánimo, con trastornos por uso de sustancias y con otros trastornos de ansiedad, como lo son el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad social. También está asociado a síntomas fisiológicos, como lo pueden ser los dolores de cabeza, los problemas cardíacos, los problemas de sueño, colon irritable y problemas digestivos. En lo psicológico se observa cómo las personas que padecen del TAG tienen una visión pesimista o catastrófica, una distorsión de la realidad y una mayor probabilidad de ideación e intento suicida. A nivel social se asocia a problemas interpersonales, familiares, menor satisfacción marital, lo cual lleva a mayores tasas de separación o divorcio y también a peor rendimiento laboral. A grandes rasgos podemos ver cómo el trastorno de ansiedad generalizada afecta la calidad de la vida de las personas quienes lo padecen. A continuación veremos unos conceptos y fundamentos teóricos, empezando por la conceptualización del TAG. Vemos cómo las emociones tienen una función adaptativa para la supervivencia humana. En particular, la ansiedad cumple con la labor de activar el sistema nervioso para poder actuar en situaciones de peligro. Sin embargo, esta activación es una respuesta que surge en situaciones que no lo ameritan, que no meritan dicha activación en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, y además se da de manera recurrente y prolongada. Uno de los síntomas principales es la preocupación, y esta también se presenta de manera desproporcionada, excesiva, anticipada y prolongada, por lo cual en términos
cognitivo-conductuales se considera como una respuesta irracional. A continuación les presento una línea del tiempo acerca de cómo fue siendo conceptualizada el trastorno de ansiedad generalizada a lo largo de la historia. Anteriormente no se conocía como trastorno de ansiedad generalizada. En el 1926 fue primeramente descrito por Sigmund Freud como una neurosis de angustia. Después, en el 1952 sale la primera edición del DSM, la cual lo cataloga como una neurosis de ansiedad, pero solamente se incluyen los síntomas somáticos del trastorno. Posterior, en el 1968 sale la segunda edición del DSM y se le denomina ansiedad crónica, y esta es incluida en la categoría de las neurosis de angustia. En el 1980 sale la tercera edición del DSM y se incluye como una categoría diagnóstica independiente. A partir de la revisión de este mismo DSM, se empieza a conceptualizar como un trastorno que proviene de la preocupación excesiva, dando a pie la ansiedad generalizada como la conocemos hoy en día. Sin embargo, todavía no se le daba ese nombre. Posteriormente, en el 1994, sale la cuarta edición del DSM, la cual hace hincapié sobre la incontrolabilidad de las preocupaciones. Y por fin, en el 2014, sale la quinta edición del DSM, lo cual ubica este trastorno en el primer bloque de trastornos de ansiedad. Aquí ya se conoce como ansiedad generalizada. Y bueno, algunas de las técnicas de intervención eficaces, primero que nada, el enfoque más avalado científicamente es la psicoterapia cognitivo-conductual, y las técnicas principales de esta terapia que funcionan con este trastorno viene siendo la reestructuración cognitiva, la exposición gradual, el entrenamiento en solución de problemas, las técnicas de control de activación, como lo pueden ser la relajación progresiva y la respiración diafragmática de Jacobson. De estas técnicas vamos a hablar más a profundidad a continuación en la metodología. Y bueno, la metodología en este estudio podríamos decir que tiene un enfoque mixto, ambos cualitativo y cuantitativo. Esto porque a pesar de que la recolección de datos se da en los dos instrumentos mencionados anteriormente, el cual es el inventario de ansiedad de Beck y la escala del trastorno de ansiedad generalizada, también se recolectan otros datos a través de la observación directa, a través de la entrevista inicial, de los apuntes en terapia y también de la retroalimentación que daba la paciente. Y bueno, este estudio se llevó a cabo en 8 sesiones a lo largo de 2 meses y medio, y las sesiones tenían una duración aproximada de 1 hora. Y bueno, ahora sí, las principales técnicas de intervención las dividí en 3 áreas diferentes, las cuales son cognitivo, la conductual y la emocional. Para el componente cognitivo, la técnica por excelencia viene siendo la reestructuración cognitiva. Y para esto se llevó a cabo un registro de pensamientos, el cual la paciente llenaba de manera semanal y se utilizaba dentro y fuera de la terapia. En este registro de pensamientos se identificaban lo que viene siendo los pensamientos automáticos y después las conductas, las emociones que surgen, y después teníamos un apartado en donde hacíamos la reestructuración, que era el pensamiento alternativo. Cuando la paciente no lograba llegar a un pensamiento alternativo por su propia cuenta, se utilizaba también el diálogo socrático o la prueba de realidad para confrontar aquellas creencias más arraigadas, creencias irracionales por supuesto, para ayudar a la paciente a llegar a una creencia o pensamiento alternativo que sea más adaptativo. Y bueno, en el componente conductual utilizamos la exposición gradual, también las habilidades de afrontamiento, ya que en el trastorno
por ansiedad generalizada se tiende mucho a la evitación como afrontamiento. Sin embargo, eso solo exponencia los problemas. Y algo que le sirvió mucho a la paciente fue el entrenamiento en solución de problemas. Específicamente hacer una como agenda de metas y objetivos a seguir, pasos concretos para lidiar con los problemas. Esto le daba mayor percepción de control y pues bueno, para el componente emocional se utilizaron tres técnicas principales: la respiración diafragmática, la relajación progresiva y la técnica de los cinco sentidos. Específicamente esta última se utilizaba antes de las anteriores dos porque esta técnica le ayudaba a distraerse un poco de las emociones que muchas veces eran muy intensas. Entonces, a través de la técnica de los cinco sentidos se distanciaba un poco de esa emoción y también traía más atención al cuerpo, lo cual la tranquilizaba, y posteriormente se reforzaba con respiración diafragmática para tranquilizar y para la regulación emocional. Bueno, en cuanto a los resultados, lo separé por ambas pruebas. El inventario de ansiedad de Beck obtuvo un puntaje preintervención de 41, lo cual, según los rangos de puntuación a mi derecha, viene siendo ansiedad severa. Y el puntaje se redujo a 28 en la post-intervención, del puntaje post-intervención, lo cual denota una ansiedad moderada. Lo mismo ocurrió con el GAD-7. La escala del trastorno de ansiedad generalizada obtuvo un puntaje preintervención de 16, lo cual es ansiedad severa, ya que se considera severa a partir del 15. Y en la postintervención, en la prueba postintervención, obtuvo un puntaje de 11, lo cual coincide con los puntajes del inventario de ansiedad de Beck, y ambos se redujeron de una ansiedad severa a una ansiedad moderada. A continuación veremos esto en esta gráfica. Podemos ver los puntajes de la preprueba, que viene siendo la línea roja, comparado con la postprueba, que es la azul. Y aquí viene separado por preguntas. Estas son las preguntas y el puntaje del 0 al 3, el cual se contestaba en una escala Likert. Y podemos ver la diferencia en cada pregunta del puntaje, como en algunas preguntas, en la mayoría disminuía un punto, ¿verdad? En algunas otras, por ejemplo, en estos puntos se quedaba igual. Estos eran principalmente síntomas somáticos. Se quedaba igual, pero en ninguna pregunta se puso peor. En ninguna pregunta obtuvo un puntaje más alto en la post-prueba, lo cual es un buen indicador. Y en esta gráfica también podemos observar por preguntas el puntaje de la pre y post-prueba, pero ahora para la escala del trastorno de ansiedad generalizada, GAD-7. Aquí también podemos ver cómo en las preguntas 2, 4, 6 y 7 se disminuye por lo menos un punto. En el caso de la 2 disminuye 2 puntos, de 3 hasta 1. Y en los incisos 1, 3 y 5 se queda igual, pero igual no empeora. Así que esto nos da a entender que la terapia fue efectiva. Ok, en cuanto a las conclusiones y discusión, podemos concluir que los resultados fueron satisfactorios, ya que se cumplió con el objetivo general planteado al principio, y el puntaje de ambas pruebas se redujo de ansiedad severa a ansiedad moderada. Pues estas mejoras observadas se observaban en mayor medida en síntomas psicológicos más que en síntomas somáticos. Y también la retroalimentación del paciente nos decía lo mismo.
La paciente decía que había adquirido nuevas perspectivas y habilidades y además la capacidad de autorregularse a través de las técnicas y de las estrategias que se le enseñó en terapia. Una cosa muy importante en la retroalimentación es que mencionaba que a pesar de que no habían desaparecido sus problemas o que aquellas situaciones que detonaban esta respuesta de activación seguían ocurriendo y la respuesta somática sí seguía reaccionando igual, ahora sí tenía habilidades para afrontarlas y lograba autorregularse, lo cual es un buen indicador. Y bueno, en cuanto a las limitaciones y recomendaciones, la limitación principal fue el tiempo, ya que pues nada más fueron 2 meses y medio y hubiera sido bueno ver cómo estos cambios si son perdurables, y también cómo va evolucionando en un periodo más extendido de tiempo. Y otra limitación sería la objetividad del estudio, ya que a pesar de que sí contamos con datos objetivos, principalmente los que fueron recopilados a través de la pre y post prueba del BAI y del GAT7, pues muchos de los otros datos que nos indicaban que sí había funcionado la terapia, pues eran por el método cualitativo, ya sea por la observación directa, lo que se observaba en terapia, los apuntes, pero también por el reporte directo de la paciente, lo cual no quita mérito el hecho de que sea cualitativo, pero pues no se puede decir como tal que son datos objetivos, ya que puede variar mucho en la percepción subjetiva de cada paciente. Y bueno, en cuanto a recomendaciones para futuros estudios, se recomienda una mayor cantidad de sesiones, igual para ver cómo estos cambios siguen evolucionando y también seguir estudiando el tratamiento bajo el enfoque cognitivo-conductual en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, sobre todo comparándolo con otros tratamientos y también explorando cuál es el efecto que tiene la terapia cognitivo-conductual cuando es aunada a otro tipo de tratamiento o técnicas como pueden ser las terapias de tercera generación, que en este estudio se utilizó un poco de eso con la respiración diafragmática y las técnicas de regulación emocional, pero sería interesante ver qué tan eficaz es el tratamiento comparando distintos estilos de tratamiento y también pues teniendo muestras más numerosas, ya que pues en este estudio solo se considera un caso, entonces sería interesante ver si estos hallazgos son consistentes con muestras más numerosas y también ver si se puede incorporar un grupo control para ver la eficacia. Este, por último, trabajar desde un enfoque multidisciplinario. En este caso en particular, solo se llevaron a cabo sesiones psicológicas con su servidor. Sin embargo, la paciente mencionaba que acudía a sesiones con la nutrióloga anteriormente. Sin embargo, durante este periodo de 2 meses y medio no estuvo acudiendo. Se le dio la recomendación de que lo siga haciendo y que también pues sería bueno que acuda al médico y en otros casos trabajar bajo este enfoque multidisciplinario también podría significar visitas al psiquiatra, médicos, nutriólogos, etc. Bueno, es todo. Estas son las referencias. Pues muchas gracias por su atención. Les deseo muy felices fiestas. Gracias.